es una transmisión extraordinaria que realiza Panamericana en simultáneo con América Televisión, Canal 4. El doctor Luis Bedoya Reyes en estos momentos frente al público concentrado en la cuadra 14 de la avenida Alfonso Ugarte. Es una transmisión que se realiza en vivo y en directo, vía microondas. Gran cantidad de gente se ha concentrado en la avenida Alfonso Ugarte. Casi la totalidad de la cuadra 14 y gran parte de la plaza Bolognesi. Exactamente frente al local central del Partido Popular Cristiano. Desde las 7 de la noche, las tres concentraciones vinieron marchando hasta este escenario por las diversas calles de esta zona, por la avenida Brasil, avenida Garzón, Guzmán Blanco. Panamericana Televisión lleva así a todos los hogares del país el mitin convocado por el Partido Popular Cristiano desde la cuadra 14 de la avenida Alfonso Ugarte y la plaza Bolognesi. Panamericana Televisión, en su deber de informar a la ciudadanía del país, ha venido transmitiendo este debate primero desde el Congreso de la República y ahora desde las plazas. El discurso del doctor Luis Bedoya Reyes. Había venido con mis libros para exponer pensamiento y reflexión. Y realmente me siento emocionado, me siento profundamente emocionado, porque percibo en esta multitud que viene en una convocatoria plural, más allá de las siglas de mi partido, más allá de la convocatoria personal. Yo siento aquí la voz, la entraña, el alma del Perú.
a la transmisión que estamos realizando. Se suman los canales 2, 4, 5, 9, 11 y 33 en Lima y el 4, 6 y 8 de la ciudad de Arequipa. Y por eso, cuando extiendo la mirada, no solo a lo impresionante de esta multitud, sino a quienes aquí están, tanta gente modesta, tanta gente sencilla. Yo sé que aquí está un pueblo que puede no entender muchas cosas, pero que sí la siente y sabe que está en peligro. Y por eso, porque siente el instinto de su propia conservación, más allá del PPC, quiere decir con voz de Perú, que el himno no es simplemente un símbolo de la patria, sino es fundamentalmente algo que está en la entraña, en el espíritu y en el alma, y que cuando decimos somos libres es porque lo somos y lo impondremos para siempre, porque siempre seremos libres. Yo recuerdo que cuando cerrábamos campaña en la Plaza San Martín, en los comicios de 1985, yo exhibí este documento y yo le dije al pueblo del Perú, aquí está el único ejemplar que he conseguido de lo que el APRA tiene como plan de gobierno. Y yo le dije al pueblo del Perú, aquí en este documento, yo leo que detrás y más allá de las promesas, que más allá de las palabras, la intención profunda, dicha aquí en letra de blanco y negro, nos va a confrontar con la estatización de la banca y del comercio y las industrias a corto plazo, porque quien sabe leer en la entrelínea sabe lo que este plan contiene. No me oyeron, pero no me equivoqué. Y por eso le puedo decir a mi pueblo que es necesario siempre, al momento de decidir, estudiar, meditar, pensar, que no se puede ir a las elecciones simplemente ilusionado por la promesa, que no se puede ir a las elecciones decidiendo el destino de la patria, de la generación presente y de las que nos sucedan, simplemente a base de emotividad. A los pueblos nos gusta que alguien nos diga que va a resolvernos todos los problemas. A los pueblos nos gusta que alguien diga que va a tomar el peso de la carga y la responsabilidad de la marcha. Y muchas veces, encandilados por las palabras, no ponemos atención en los programas de gobierno. No nos preocupa qué contiene el pensamiento real de quien aspira a gobernarnos. Y por eso, mientras los marxistas avanzan, porque tienen unidad de pensamiento y saben dónde quieren ir, y los apristas
aún ocultando, saben dónde quieren ir. Los demás nos dejamos conducir allí donde se acaba de decir exactamente, porque no nos preocupamos de pensar. Por eso, pueblo del Perú, si algo de lección tiene lo que estamos viviendo, es el aviso para que el año 90 no se cometan los mismos errores. No se trata este pequeño libro. Este libro se llama La Constitución del Perú. A él estamos obligados todos. No se trata de decir que va a caer, se trata de saber decidir antes de elegir. No se trata de decir abajo el elegido, se trata de pensar antes para decidir bien. Se trata de aprender la lección, porque querramos o no querramos, estamos obligados a mantener en Palacio de Gobierno al hombre que fue elegido por la voluntad del pueblo peruano. Y allí estará hasta el año 90. Nos dolerá, pero tendremos que aprender. ¿Qué queremos? ¿Regresar nuevamente al golpe y la dictadura? Entonces aprendamos algo muy duro. A los 5 años cesan en el poder. Y yo creo que solamente la voluntad organizada, responsable, visible, orgánica, firme, viril, corajuda de un pueblo puede detener a un hombre, aunque esté en el poder, y debamos mantenerlo en él. Dijimos en las elecciones municipales que los pueblos del Perú debían meditar, porque en toda democracia hay 2 riesgos. El riesgo del vacío del poder cuando el gobernante es débil o indeciso, y el riesgo de la demasía o exceso de poder cuando los pueblos le dan más poder del necesario. Y hoy, dentro de la legalidad formal, el APRA puede cumplir válida y formal y constitucionalmente sus designios, porque el pueblo no pensó oportunamente y porque le dio más poder que el que era necesario. Por eso, no es con lamentos, no es con gritos, sino es con actitudes conscientes, es con actitudes responsables, es con la constancia que da el sentido de la defensa de la verdad, es con la firmeza de una voluntad que debe aprender a manifestarse en las plazas, como se va poniendo límite a los excesos de un gobernante que ya tiene el poder. Y por eso, que no sea esta manifestación simplemente la reacción circunstancial y momentánea frente a los riesgos que percibimos. Debemos entender que desde hoy y siempre para adelante, por encima de nuestras diferencias, por encima de nuestras etiquetas, por encima de todo lo que pueda distanciarnos, la voluntad debe ser una sola,
la firmeza una sola, la conducción homogénea, porque solo así aprenderemos a ser un pueblo con dignidad, con respeto a su propia libertad, con sentido profundo de su propia gestión, dirigiendo y haciendo su historia. Hace pocos días tuve que declarar ante el periodismo en momentos en que nuestro presidente, aturdido y envanecido, pero al fin presidente nuestro, había dicho que el fallo de un juez no interesa a quien fuera, porque el respeto es a la función antes que a la persona. Ellos no tenían por qué acatarlo, porque otro juez les había dado la razón. Y los hechos prueban que ese otro juez, a través de una maniobra que refleja la profundidad de una corrupción moral, había armado un expediente falso con personas vinculadas a Palacio de Gobierno y a los más altos niveles del propio poder para conectar el imperio de la justicia. Y por eso dijimos que el fallo de un juez no tiene más fuerza que aquella que la Constitución ordena cuando dice que el Ejecutivo, o sea, el Gobierno, tiene que hacerlo cumplir, y que cuando el Gobierno, notificado de cumplimiento, se resistía a cumplirlo, el pueblo tenía el derecho a insurgir protestando frente a la conducta de un gobernante que no acataba el mandato de la Constitución. El gobierno dio marcha atrás, pero como siempre con vanidad y soberbia, y se dijo que daban un paso atrás para tomar fuerza y dar 2 pasos adelante. Hoy, restablecido el imperio de la ley, le decimos a este pueblo y también al gobierno, por los procedimientos del consenso popular, por la presencia activa y vigilante de las masas populares, por la voluntad manifestada de un pueblo dispuesto a defenderse, podemos poner freno a los excesos. Debemos intentarlo, tenemos que hacerlo, cueste lo que cueste, protestando cada vez que sea necesario. Insurgir no es necesariamente levantarse en armas, no es tener que complotar en los cuarteles frente a quienes atentan contra el orden constitucional. La Constitución dice que hay el derecho de insurgencia, y cuando el pueblo siente que la Constitución ha sido atropellada, cuando siente que abusando del poder que se tiene, se quiere cambiar la estructura del país conforme al capricho y la voluntad del momento, ese pueblo tiene el derecho de insurgir en otras formas. Así, a través de su protesta, a través de su manifestación, haciendo conciencia sobre lo que el gobierno hace,
para que nazca la conciencia generalizada en el pueblo y podamos entonces realmente recuperar nuestros niveles. No demos nunca el ejemplo de un pueblo que retrocede en esta marcha por el ordenamiento democrático que tanto nos ha costado. Nosotros sí hemos entregado mucho para que la democracia viva. Nosotros sí le dimos nuestros votos sin que él lo imaginara al señor Aya de la Torre para que presidiera la constituyente. Y si él estuviera vivo hoy, hace rato que habría puesto en orden, hace rato que habría fajado a quienes tomando su nombre precisamente no siguen su pensamiento. Ahora sí le podemos decir a las gentes nuestras y a quienes con nosotros están próximos, cuando los procesos electorales vuelvan a realizarse, que no nos engañen, que no nos tomen el pelo, que no nos hagan tontos. Van a utilizar los mecanismos del poder y nuevamente, como en las elecciones municipales, intentarán imponer el fraude, pero ya estamos alertas y ya no los dejaremos pasar. Aquí es necesario armarse de civismo y al mismo tiempo estar muy atentos y tener valor. Yo no sé si será verdad que ya en este momento el gobierno, a través de la banca asociada, o sea, de la banca que controla, ha comenzado a exigirle a medios de comunicación importantes que le paguen hasta el último centavo en efectivo y de inmediato. Tengo entendido que ya comenzaron las formas del chantaje, de la presión, de la violencia psicológica. Y aquí nos alcanzan la carta del diario Expreso en una tarjeta de su director Mario Miglio, en donde han recibido la siguiente comunicación firmada por un señor Víctor Tirado. No lo conozco, pero tengo entendido que es el director de prensa, el alter ego y el otro yo, que expresaría un poco en su propio rostro el otro yo de su jefe. De manera que leamos lo que dice. En las páginas 1 y 10 de la edición del diario de su dirección correspondiente a la fecha, aparecen titulares e información que agravian la persona y afectan la imagen del señor presidente de la República. Al que irresponsablemente se califica de agitador de masas. Se necesita tener el empaque de este gordo para hacer semejante afirmación.
Ya este se pasó. Ustedes no han escuchado como yo que el presidente de la República ha tenido la ligereza, contraria a la dignidad de su posición y su mando, de soliviantar en el norte a las masas, convocando a la lucha de clases en el más puro marxismo que ha sido aplaudido por la izquierda en la Cámara de Diputados la otra noche. Ustedes no han escuchado al mismo presidente de la República conminando a sus parlamentarios de la Cámara de Diputados que si no le aprueban la ley se pondrá al frente de las masas que él encabece a los efectos de imponer que el Parlamento realice su voluntad. Entonces, ¿por qué se queja si ha dejado de ser presidente de todos los peruanos para convertirse en jefe de una facción que enfrenta al resto de la República si un periódico le dice que es agitador de masas? Dicen, Expreso abusa de la irrestricta libertad de prensa que actualmente existe en el país, sin precedentes en nuestra historia republicana, y aquí lo están amenazando, hasta mencionar que durante el régimen del que participaron y usufructuaron los propietarios de ese periódico, rigió la llamada ley del desacato, verdadera espada de Damocles, etcétera, etcétera. Díganme, ¿no es preferible, con la venia de mi amigo Miglio y del diario Expreso, que esto se rompa? ¿Qué es lo que en esencia contiene el proyecto aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados con el voto de los comunistas con respecto a la estatización de la banca? Es solamente el intento de ver cómo se democratiza el crédito, se descentraliza la banca y se cumplen los fines del desarrollo social. Yo le digo al gobierno que examine los alcances del artículo 152 de la Constitución y allí verá que la función social que se asigna a la banca tiene que cumplirse dentro de los planes de desarrollo. ¿Y quién tiene que hacer los planes de desarrollo? Y el artículo 111 de la misma Constitución dice que los planes de desarrollo económico y social son responsabilidad del gobierno, del Poder Ejecutivo. ¿De qué se queja? ¿De no haber tenido planes de desarrollo? ¿Por qué acusa a una banca de no haber hecho lo que ellos pretendían cuando en realidad ni siquiera han trazado los planes correspondientes? Y aquí está el plan de desarrollo correspondiente al quinquenio 1986-1990. Y yo emplazo al gobierno que diga dónde está aquí señalada la banca, a las finanzas y a los seguros, las cosas que hoy día pretenden sustentar la ley de estatización. No es eso lo que quieren. Lo que quieren es cosa diferente. Lo que quieren está contenido en los fundamentos del proyecto de ley cuando el gobierno lo remite a las cámaras. Dicen que la democratización de la producción y de las decisiones de inversión exigen, pues, estatizar las empresas privadas que operan en el campo bancario, financiero y de seguros. De esta manera, el Estado
que representa los intereses de la colectividad toda, asume plenamente la responsabilidad de asignar los recursos financieros del país. En adelante, dice este mismo documento, los recursos financieros del país deberán asignarse en función de las prioridades nacionales en materia de producción. ¿Y quién hace esa asignación? El gobierno. ¿Con qué? Con los ahorros del pueblo depositados en la banca privada, que desde ahora pasan a ser manejados por la burocracia, olvidando el gobierno que a través de la banca social y de la banca de fomento ha sido incapaz de realizar democratización del crédito, regionalización del crédito, asignación al pueblo en planes de desarrollo. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Yo no sé si rateros, pero por lo menos burladores del derecho de los ahorristas para poder escoger dónde ponen su plata, porque ya nadie cree en un gobierno que cuando dijo los certificados de moneda extranjera hechos por los nacionales que tenían fe en el Perú no serán tocados, y hasta ahora se los han tirado, se los han comido, se los han digerido, y la gente pobre no sabe dónde está su plata. Es evidente que el pueblo no sabe exactamente qué es, pero intuye. Sabe que desde ahora, cuando tengan que recurrir a pedir un préstamo, lo mismo el informal, lo mismo el hombre de clase media, lo mismo la viuda que ahorra, son dos los peligros que tienen. Primero, el taita gobierno decidirá a quién le da y a quién no le da. Decidirá, como siempre ocurre en los gobiernos de dictadura o tiranía, que tiene que darle a su propia gente. Y allí terminarán los recursos de millones de ahorristas. 5 millones de peruanos ahorran lo que pueden y el gobierno intenta desde ahora hacer la digestión de ese dinero. Ya no habrá cómo escoger. Por eso nosotros hemos defendido las bases constitucionales que nosotros mismos dimos con el voto del APRA. El régimen económico se sustenta en el pluralismo y en la economía social de mercado. ¿Qué es el pluralismo? Que todos tengamos la oportunidad de llegar a las cosas plurales, en seguridad social, como en educación, como en asistencia social, como en partidos políticos, como en régimen económico. Que yo pueda seguir la religión que yo deseo, porque hay varias que son respetadas. Que yo eduque a mis hijos en la escuela que yo quiero, porque tengo escuelas para escoger. Que yo pueda tener el régimen de seguridad que me parezca más conveniente, porque puedo tomar este o el otro. Y en el régimen económico, que junto a la empresa del Estado esté la cooperativa, esté la autogestionaria, pero también esté la privada. Que yo pueda escoger, porque si no hay pluralismo donde se me permita escoger, la libertad es una mentira, como en todo gobierno totalitario. Eres libre, pero no tienes sino un camino, y entonces ya no eres libre aunque camines, porque el derrotero y el sendero te está marcado hacia un destino que otro te quiso imponer. Por eso,
Por eso hemos defendido el pluralismo. Y ese pluralismo es el que el gobierno quiere negarnos en el campo económico, utilizando procedimientos muy sutiles. Hoy día, en una dictadura tipo bolchevique, ya no se fusila contra el paredón, no. Simplemente se dan tarjetas de racionamiento para que todos tengan acceso al pan, a los fideos, a la mantequilla, a la leche. Ah, pero si te portas mal te quito la tarjeta de racionamiento y tus hijos no tendrán leche, fideo ni pan. Así es como se entronizan hoy día las dictaduras que terminan en la tiranía más oprobiosa para los pueblos. Aquí ahora. Por eso el pueblo ha salido a reclamar libertad. ¿Por qué? Porque sin conocer la Constitución mucho, intuye que está en peligro. Si todos los recursos financieros están en manos del gobierno, ¿dónde va a ir el pequeño empresario a pedir el préstamo? ¿Dónde a descontar la letra? ¿Dónde a firmar un pagaré? Y el hombre pobre y la viuda, ¿dónde a colocar sus ahorros? En manos del gobierno. Malas manos. Y nos pueden decir que eso es para que el gobierno asigne los recursos. Claro está, están en su garbanzal. Con la plata de todos nosotros, ellos van a asignar dónde va esa plata. Imagínense ustedes qué oficio más cómodo que disponer del recurso y del dinero ajeno para decidir dónde tiene que colocarse ese dinero como préstamo, como crédito o como habilitación. Porque detrás de haber copado el Ejecutivo, porque el pueblo lo quiso, el Legislativo, porque el pueblo lo quiso, el Poder Municipal, porque el pueblo lo quiso, ya se dieron maña para dominar el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales. O sea que desde el punto de vista legal nos tienen amarrados, nos tienen cercados, dependemos de ellos y tendremos que romper esas cadenas. Ahora corremos el riesgo de todo lo que significa el poder económico, que en su aspecto financiero de bancas pasa íntegramente junto con los seguros a ser administrado por el gobierno. Por eso entendemos que hay peligro. Por eso estamos tantas horas en esta plaza. Por eso estamos aquí reclamando y haciendo presente al gobierno que somos una voluntad de libertad y que nada podrá ni silenciarnos, ni avasallarnos, ni someternos. Amigos, tengamos fe, registrémonos en la página de la esperanza, pero tengamos entendido que el logro de los objetivos y de las metas de esa esperanza solo podremos obtenerlo por la tenacidad y el coraje de nuestra lucha. Que esta convocatoria no se quede aquí y que si alguien, quien quiera que sea, llama el día de mañana en un arrebato de campanas para que el pueblo del Perú mantenga vigilante la defensa de su libertad. Vayamos por encima de etiquetas, por encima de nombres, por encima de partidos. Es el Perú el que nos reclama, es el Perú el que pide que estemos alerta, es la vida nuestra y el futuro de nuestros hijos.
Por eso, amigos, en esta noche yo les digo, ¡Hosanna! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba los corazones de un pueblo cuya fe y cuya esperanza nada podrá doblegar! Y en el sitio que nos toque, no interesa las renuncias, porque muchas veces hemos renunciado a posiciones que podíamos tener. En el sitio que nos toque, allí debemos estar humildemente, sacrificada y honestamente, porque el Perú reclama que si queremos seguir cantando el himno con dignidad, esta es la hora de la presencia. Esta es la hora de decir, aquí estoy, y adelante marchamos. Pueblo de Lima, amigos, fe, esperanza, optimismo, coraje. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ha concluido así el mitin convocado por el Partido Popular Cristiano con el discurso a cargo del doctor Luis Bedoya Reyes.